Este tema es para toda la familia, para los niños, para los jóvenes, para los casados, para los no casados. La palabra del Señor es para todos, ¿verdad? ¿Qué dije? Señor. ¿Cansados? Sí, dijiste cansados. Ah, no, para los casados. No cansados, sino para los casados, Hasta ¿verdad? para los abuelos, porque mire que hay abuelos que pueden dar un buen consejo a esos nietos que se casaron, que se van a casar, y también abuelos que pueden pues a sus hijos darles enseñanzas cuando ven conflictos en los hogares. Claro, es que la palabra del Señor la tomamos para nosotros, para ponerla por obra, ¿verdad? Pero también hay que enseñarla. Hay muchas familias que quizás están pasando necesidad y estos temas que hoy Dios nos está entregando es para que la recibamos y para que la podamos aplicar a nuestro hogar, pero también quizás pueden haber familias que están necesitando un consejo, una palabra. Pero entonces sí vamos a decirle a los oyentes y a los hermanos, ¿por qué este título? La infidelidad, un amigo silencioso. Pues porque muchas personas, pues siempre uno escucha es que la persona dice, nunca me imaginé que mi esposo me fuera a ser fiel y ya infiel. Llevaba tanto tiempo con otra persona y yo ajena a eso y cosas como por el estilo, ¿no? Se escucha, comúnmente se escucha esas declaraciones, ¿verdad? Sí, señor. Nunca me imaginé, yo no sabía que mi esposa, que mi esposo se enteran por un tercero. Esa noticia es una mala noticia, ¿verdad? El saber que el esposo, la esposa está siendo infiel, es algo que trae mucho dolor a los hogares y es algo que estaba ahí. Es decir, que cuando hablamos de que la infidelidad es un amigo que trabaja en silencio, ¿qué significa también? Que la infidelidad no se da de la noche a la mañana. Va trabajando No significa que es que ya hoy se levantó el esposo, se levantó la esposa y todo estaba funcionando, todo estaba bien y ya en 2 horas resulta que cayó en infidelidad. No, la infidelidad va trabajando. Sí, es el enemigo, por eso estamos hablando de un enemigo que va trabajando en silencio, poco a poco, con una sonrisita, ¿verdad? Con una miradita, ¿con qué más? Con un mal pensamiento. Con un detallito, ¿verdad? Comentarios y todas aquellas cosas que de pronto pueden empezar como a picar ahí en el corazón de la otra persona. Y ahí es cuando ya sale a la luz, ¿verdad? Este problema de la infidelidad, ya había tomado mucha ventaja. Sí, señor. Por eso es interesante que tengamos mucho cuidado y que estemos atentos a este tema en este día. Pero para entender qué es la infidelidad en el hogar, en el matrimonio, es importante que revisemos una vez más y tengamos muy claro qué es el matrimonio según la palabra de Dios, según el propósito de Dios. ¿Qué es el matrimonio? Pero la Biblia, toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, nos enseña acerca del matrimonio. Pero para no extendernos, porque queremos aprovechar bien el tiempo, solo hemos tomado unas pocas referencias, unas pocas citas bíblicas. Y lo primero que queremos ver es, ¿qué habló Jesús acerca del matrimonio? Así es, y precisamente eso lo encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 3 al versículo 9. Mateo capítulo 19, quiero que usted anote esta cita bíblica. Mateo capítulo 19, versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mira lo importante que empezamos ya aquí a entender acerca de este tema del matrimonio. ¿Qué dice la palabra del Señor? En primer lugar,
dice la Biblia que el matrimonio es algo que Dios ha establecido, ¿verdad? Sí, Señor. Y también nos habla precisamente, bueno, primero Dios lo instituyó, Dios creó el matrimonio y por eso al principio el Señor nos regalaba en el devocional esa invitación para cuidar nuestro hogar y para entender las bendiciones tan tremendas que Dios preparó para los matrimonios. Y por eso entendemos a su vez, mi amado que me estás escuchando, que el enemigo trabaja constantemente por destruir cada familia y cada hogar, porque él sabe lo que puede hacer un hogar donde esté agarrado de la mano del Señor. Y lo segundo que yo puedo ver aquí a través de esta palabra es que el matrimonio es una relación donde ya dos personas que se unen ya no van a seguir siendo dos, sino que van a ser una sola carne. Una sola carne. Entonces, como estamos hablando acerca de la infidelidad, podemos entender, amor, que una persona que es infiel a su esposa, a su esposo, está siendo infiel a Dios. Claro que sí. Porque Dios, al Dios establecer el matrimonio, ¿verdad? Dios está ahí en el hogar. Cuando una persona es infiel, está haciendo a Dios a un lado. No solamente que le está fallando a la persona, ¿verdad? Al cónyuge. No solamente que está siendo desleal con su familia, porque también esto incluye a los hijos. Es decir, la infidelidad no solamente se da hacia hacia fallarle a la esposa o al esposo, sino que también se le falla a los hijos, a toda una familia. Pero por encima de todo se le está fallando a Dios. Claro que sí, porque cuando se está en adulterio, por ejemplo, se está pecando también contra el cuerpo, y el cuerpo, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo y algo que Dios consagró para él y para su hogar ahora, para su esposa, para su esposo. Entonces dice la Biblia que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré ayuda idónea. Es cuando Dios está formando el matrimonio. Entonces el matrimonio ha sido constituido por Dios. Es algo que Dios ha establecido, que se una un hombre y una mujer, ¿verdad? Sí, Señor. Dice, varón y hembra los creó. Pero ¿qué más podemos encontrar aquí en esta palabra? La pregunta que le hacen los fariseos a Jesús: ¿es lícito al hombre repudiar a la mujer? ¿Abandonar a la mujer? ¿Es lícito? ¿Dios permite que un hombre diga, ya me cansé de mi esposa, ya me cansé de mi esposo, pueda decir una mujer? Y la infidelidad tiene que ver con el repudio. La infidelidad tiene que ver con... Se cansó con la otra persona, ya no le satisface, ya no le ve ese agrado, ese gusto que antes sentía por esa persona, ya como que... Ahí es cuando empieza a trabajar la infidelidad, ¿verdad? Sí, señor. Ahí es como empieza a meterse ese enemigo de la infidelidad, cuando lo que tú dices, ¿verdad? Ya se pierde esa simpatía, se pierde ese agrado, esa unidad que está hablando aquí la palabra, ¿verdad? Entonces hay que tener muy claro lo que el Señor Jesucristo dijo. El matrimonio ha sido constituido por Dios y Dios no permite, Dios no está de acuerdo con la infidelidad. Jesús le respondió a estos fariseos, dice que le preguntaron para tentarlo, le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a la mujer? ¿Es lícito para un esposo, para una esposa, decir, ya estoy cansado, me voy, como dicen, ¿verdad? Popularmente, voy a conseguirme otro, voy a conseguirme otra? Jesús dijo, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y no solamente podemos aplicar esta palabra para el divorcio, para el recasamiento, ¿verdad? Sino también podemos aplicarla, amor, para aquellos matrimonios donde ha llegado un tercero. Es decir, la infidelidad tiene que ver cuando llega un tercero, una tercera, ¿verdad? A ocupar un lugar que no debe ocupar. ¿Qué hace ese tercero? Separar, dañar ese matrimonio. ¿Qué dice la Biblia? Dice el versículo 6, quiero que usted lo lea nuevamente, dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No permitas que tu matrimonio
se vea afectado por este enemigo de la infidelidad, que si quiere llegar un tercero, por eso estamos hablando acerca de qué, de cuidar nuestro hogar, ¿verdad? Cuidar nuestra familia, el cuidado que todo matrimonio debe tener, el cuidado que todo esposo, toda esposa debe tener para que no venga un tercero ¿a qué? A destruir, a dañar algo que Dios realizó. Y de hecho, amor, el enemigo tiene esa característica. Sí. Él vino a destruir todo y a desordenar todo lo hermoso que hizo Dios. Y qué hermoso es el matrimonio. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca del matrimonio? Esté muy atento y anote esta cita bíblica. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Vamos a mirarlo rápidamente. Es como principio, mientras que tú la vas buscando. Entonces, lo primero que vemos para hablar de la infidelidad es saber qué es el matrimonio. El matrimonio es una institución que Dios creó, es instituido por Dios y es con el fin de que dos personas se unan y se conviertan en una sola carne. Lo segundo lo encontramos ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué es el matrimonio? Es una honra, es algo que trae ¿qué? Alegría. Cuando nos sentimos honrados, ¿verdad? Cuando nos honran, ¿cómo estamos contentos? Alegres, claro que felices, sí. ¿Verdad? El matrimonio debe engrandecer a la persona. Pero estamos viendo qué es el matrimonio para darnos cuenta cómo es que trabaja el enemigo silencioso que es la infidelidad. Así es, y cuando hablamos también de honra, pues podríamos mirar amor. Tú dices que honra es esa alegría, como esa exaltación, una persona se siente feliz donde quiera que va, dice soy casado, soy casada, no niega a su esposo, no niega a su esposa, sí. Pero también cuando hablamos de honra estamos hablando de que es una forma importante de cómo nosotros nos podemos ir dando cuenta. Tú que nos estás mirando te puedes dar cuenta cómo estás en tu hogar precisamente con esta palabra de honra. ¿Te sientes honrado de ser casado? ¿Te sientes feliz de ser casado? ¿O por lo contrario ya como que ya perdiste ese gusto, como ya perdiste esa alegría de saber que eres casado? De saber que eres casado y el tema del matrimonio para muchos no es una honra. Para muchos puede ser una carga. Soga al cuello, ¿es que dicen? Y popularmente las personas lo dicen de una manera muy jocosa, ¿verdad? Ya se echó la soga al cuello. Sí. Que Julano se va a casar, ya lo perdimos. Sí. Ahora sí lo perdimos. Entonces siempre se ha tratado de desmeritar, ¿se dice? Desmeritar, claro. De desmeritar el matrimonio, y la palabra del Señor nos está diciendo: para los que somos casados y usted que piensa casarse, y hablábamos hace un momento la importancia aún hasta de los niños, porque aún en la niñez tiene que haber una enseñanza. Claro que sí. El ejemplo que los padres le están dando a los hijos, eso se transmite, ¿verdad? Muchos dirán, no, pero es que este tema no es para nosotros, este tema es para todos, aún para los niños. Mira cómo la importancia de la fidelidad, que es lo contrario a la infidelidad. Cuando hay fidelidad en la pareja, cuando no se ha perdido ese amor, cuando no se ha perdido ese temor a Dios, cuando tenemos muy claro que es Dios el que nos unió en santo matrimonio, pues el esposo y la esposa van a mostrar su relación de matrimonio como una honra, ¿verdad? Como un privilegio. Qué bendición estar casados. Pero cuando llega esa deshonra, cuando se pierde esa honra, cuando se pierde esa identidad en el matrimonio, ¿qué están viendo los hijos? ¡Ay, qué pereza! ¿Cuántos hijos, viendo los conflictos de sus padres, viendo las infidelidades que hay en el matrimonio, cuántos hijos estarán con un pensamiento confundido? ¿Para qué me voy a casar yo? Por eso también hacerle una invitación a las personas que tal vez están anhelando formar una relación, tener un hogar, para que se mantengan ahí, aun cuando la moda de este mundo en el cual estemos viviendo esté diciendo todo lo contrario. La moda es irnos a vivir un ratico, probar
lo vemos y eso seguimos así. No, si tú tienes el pensamiento de Cristo que está aquí en la palabra, y es que el matrimonio es una honra, mantente ahí, nadie te puede mover a ti de tu pensamiento, porque tu pensamiento está basado en Cristo Jesús. Así que eso también es el matrimonio, y vamos con el tercero amor. Pero espérate, ¿Sí? mami, porque es que no podemos pasar por alto, y quiero cerrar este punto de la honra, porque es que la honra en el matrimonio es precisamente darnos a la otra persona. Claro. Es que el matrimonio es entrega, ¿verdad? Es que hay personas, amor, que de pronto se han casado o piensan casarse pensando de que esa persona me va a hacer feliz, ¿verdad? Me voy a casar para que esa persona me haga feliz. Y la felicidad tiene que ver con la honra. Entonces podríamos decir que hay personas que dicen, voy a casarme para que me honren, para que me hagan feliz, para que me bendigan. Y no, ahí hay un error. Porque cuando hablamos de que honrosos sean todos el matrimonio, también tiene que ver con el darme a la otra persona. Yo debo de honrar a mi esposa. Claro que sí. Tú, como esposo, debes de honrarla. ¿Cómo la honras? Con tu trato hacia ella, con tus palabras, con tus actitudes, con el lugar que le estás dando a tu esposa delante de tus hijos, delante de tu familia, delante de tus papás. Por eso lo vimos hace un momento en Mateo 19, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, ¿por qué quiero que aclaremos esto, amor? Porque cuando se pierde esa honra en el matrimonio, ahí hay peligro. Y no solamente la infidelidad puede llegar, sino que pueden llegar otros enemigos más, que más adelante vamos a hablar acerca de otros enemigos, ¿verdad? Cuando se pierde esa honra, es decir, cuando se pierde ese lugar que se le debe dar a la esposa y ese lugar que se le debe dar al esposo. Se honra más a los hijos. De hecho, amor, la Biblia dice, hablando de lo que tú estás enseñando, la Biblia habla de que el casado tiene cuidado ya no del mundo, sino de agradar a su esposa. Tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su esposa, a su esposo, de acuerdo al papel. Entonces es algo que, como tú dices, debo entregarme, debo trabajar, y debe ser mancomunadamente, debe ser los dos, y por eso Dios nos enseña tanto al hombre que nos está escuchando como a la mujer, porque puede pasar que el hombre diga, yo ya me cansé de dar, yo estoy poniendo todo de mi parte, yo me estoy entregando, pero no recibo nada. Y eso es algo con lo que trabaja muchísimo el enemigo. Claro. O al contrario, la mujer es la que da, la que se entrega, la que se esfuerza y no recibe nada de su esposo. Entonces, cuando entendemos esta palabra, tanto hombres como mujeres la podemos poner por obra, y pues va a ser una victoria. Porque si hay honra, si el esposo se siente honrado por su esposa, si la esposa se siente honrada por su esposo, no va a haber lugar para la infidelidad, porque es que mira cómo el diablo trabaja en muchos matrimonios. Entonces, por eso el mundo dice, es una frase diabólica que el mundo emplea: lo que usted no me da, me lo está dando ¿quién? El otro o la otra. O alguien, no, o alguien me lo va a dar, porque eso es muchas mujeres, hombres, ya como que es la amenaza, ¿no? Y entonces, lo que tú no me das, pues alguien puede aparecer y me lo puede dar. Ya lo está como declarando, ¿no? Y precisamente ha sucedido. Sí, señor. Ha sucedido. Cuando se pierde la honra en el matrimonio, ahí es cuando llega el tercero. Es cuando llega ese enemigo silencioso a hacerle creer a esa esposa, a hacerle creer a ese esposo, que esa persona, ese tercero que está llegando, es mejor. Ese sí lo está honrando, sí le está dando el lugar, ese sí tiene una buena atención, un buen detalle. Me hubiera casado con esa. Y mira lo que muchos matrimonios hoy en día están pasando, empiezan a mirar la honra de otros matrimonios. Qué error tan terrible, ¿verdad? Mujeres que de pronto no se sienten honradas por el esposo, hombres que no se sienten honrados por la esposa, van y miran el matrimonio del vecino, el matrimonio del familiar, y dicen, ay, ese matrimonio tan bonito, mire esa esposa cómo trata de bien al esposo, ay, ese esposo cómo trata de bien a su esposa, y voltean a mirar a la esposa, voltean a mirar al esposo y dicen, ay, yo qué pereza con este barrigón acá que ni siquiera me quiere, ¿no? Esta mujer que no ni siquiera me da mi lugar. Y es cuando el enemigo empieza a trabajar, sí, señor. Y es cuando está el acecho, y muchos matrimonios han caído en infidelidad. ¿Por qué? Porque se ha perdido la honra en el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Es algo de honra, es una relación de honra. El esposo debe honrar a la esposa,
y la esposa debe de honrar a su esposo, siempre dando el lugar. Hay hogares donde se honra más ¿a quién? A los hijos, a los papás. Qué problemas tan tremendos, ¿verdad? Se honra más al suegro, a la suegra, y esos son los conflictos que genera todo por desconocer la palabra de Dios. Y hay un enemigo silencioso ahí llamado la infidelidad. Hay otra cita bíblica que nos habla también acerca de lo que es el matrimonio, y es lo cuarto, ¿verdad? Por eso quería yo, no, es lo tercero, y por eso quería yo pasar rápido allá. Tercero. Porque el matrimonio es una bendición. El matrimonio es algo precioso, y Proverbios 18, versículo 22, ahora Proverbios capítulo 18, versículo 22, mira, para que tengamos muy claro, es que cuando nosotros tenemos muy claro el concepto de Dios, lo que Dios ha establecido, lo que Dios dice acerca del matrimonio, vamos a estar guardando nuestra familia, vamos a estar guardando nuestro hogar, porque lamentablemente hoy en día el mundo enseña cosas erróneas, cosas que no son. Hoy en día el mundo está enseñando todo lo contrario a la palabra del Señor. Qué pereza, usted se casó, ay, qué pereza, usted cómo se aguanta a su esposa, usted cómo se aguanta a su esposo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Proverbios capítulo 18, versículo 22, ya lo encontré aquí, espero que usted también ya lo haya encontrado. Dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. ¿Qué es el matrimonio? Es alcanzar la bendición de Dios, es alcanzar el favor de Dios, es alcanzar lo mejor que Dios tiene para el ser humano. Por eso dice la Biblia: ay del solo. Pero bueno, usted que de pronto no se ha casado, usted que dice, no, pero no, estamos dando esta palabra para que todos seamos edificados. Es decir, que cuando yo me casé contigo, amor, alcancé la mayor bendición que Dios haya podido tener para mi vida después de la salvación, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Poder nosotros entender lo que es el matrimonio. El matrimonio es como tú lo hiciste, una bendición. Nunca podemos hablar de que el matrimonio es una carga, que es un karma, como muchos dicen. Terrible escuchar personas que hablan así de su matrimonio, que es un error que se cometió, es que estaba muy joven. Por eso siempre nosotros como pastores, cuando nos hablan de que alguien se quiere casar, siempre queremos tener como un tiempito de charla, de enseñanza, tanto bíblica como personal, porque es una determinación que se toma para toda la vida, como dice la Biblia. Así que es bueno que la persona no se case sin conocimiento de que ese es el matrimonio, porque como lo vemos aquí, 3 cosas muy importantes que es el matrimonio: se van a volver una sola carne. Usted ya no puede hacer las cosas por usted solo, sino que usted ya sabe que tiene que contar con esa persona que tiene a su lado. Es una honra que usted tiene que sentirse exaltado con el ser casado, y es una bendición. Nunca una bendición se va a convertir, dice la Biblia, en tristeza. Cuando se pierden estos conceptos bíblicos, cuando la persona se casa sin conocer la palabra de Dios, hay problemas, hay dificultades. Por eso lo importante de conocer la palabra de Dios. Así es. Hay jóvenes que se casan sin tener una enseñanza como estas. Y cuando llegan estos enemigos como la infidelidad, la persona no tiene defensa, porque la palabra de Dios debe ser nuestra defensa. Porque hay pruebas, claro que sí, hay dificultades. Pasamos dificultades en el matrimonio, ¿verdad? Tener que hay pruebas. Ver una joven o un joven que se casaron pues muy sardinitos, y en esas pruebas de las que tú hablas, amor, se separaron, y ya uno de ellos consiguió otra pareja, y el otro, que conoce de Dios, que sabe qué triste es decirle, te tocó quedarte solito. Eso es algo fuerte, es algo que por eso es bueno saber y conocer qué es el matrimonio y qué quiere Dios de un hogar, de una familia. En esas pruebas, en esas dificultades, siempre hemos de tener muy claro lo que dice la palabra de Dios. Sí, sí. Léalo nuevamente, por favor. Capítulo 18 de Proverbios, versículo 22 dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Así es. Hay dificultades, hay momentos de pronto de indiferencia, hay algún momento donde los dos nos disgustamos,
Pero cuando quieran llegar esos dardos a tu mente, esos pensamientos, yo por qué me casé, ay, qué vida tan triste, y por qué me amarré de esta manera, y por qué me apresuré, y es cuando el enemigo empieza a trabajar el pensamiento, preparando un lugar para que se meta la infidelidad. Ahí es cuando tú tienes que estar revestido de la palabra del Señor y no olvidarte que tu matrimonio es una bendición, tu esposa es de gran bendición, tu esposo es de gran bendición. No te dejes engañar por el diablo, no te dejes creer por el enemigo todo lo que llega a tu pensamiento para hacerte sentir rechazo, para hacerte sentir fastidio. Todo eso es lo que el diablo coloca para dañar la bendición. Amor, y es que qué triste es que una persona, por ejemplo, cristianos, conocedores de la palabra, tengan que decir, a mí ya me toca aguantarte, porque o si no terrible. Pego. Y entonces el matrimonio se vuelve en una rutina, ya no es una algo bendición, monótono, qué fastidio, como tú decías, qué cansón, y me tocó soportar, me tocó aguantar, y qué triste, pues tanto para la pareja que lo está experimentando, como para los hijos y la familia que lo están rodeando, porque el matrimonio debe ser algo, como siempre enseñamos, el cristiano marca la diferencia, pues el hogar cristiano debe marcar la diferencia, y deben ser esas parejas que muchas veces se les dice la pareja ideal, esa pareja feliz, ese matrimonio tan bonito. Oiga, desde que los conocemos tan jóvenes y ya están señores, ya están adultos, ya están viejitos, y se ve ese amor, se ve esa comprensión. Ese es el matrimonio, es el modelo de matrimonio que el Señor dejó aquí en la palabra. Que hay problemas, que hay dificultades. Sí. Matrimonios perfectos no hay. Así es. No hay matrimonios perfectos, pero en medio de esos problemas, de esas dificultades, cuando quiere llegar el pensamiento de que nuestro matrimonio es lo peor, que porque me casé, acuérdate de esta palabra. El que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor, alcanza la bendición de Dios. Tu matrimonio es una bendición. Déjame decirte, hoy te lo decimos como tus pastores, como matrimonio que somos, que hemos pasado también por pruebas, por dificultades, pero estamos convencidos de que nuestro matrimonio es una bendición, y hoy queremos también decirte a ti, tu matrimonio es de gran bendición, tu esposa es de gran bendición, tu esposo es de gran bendición. Sí, estás pasando ahorita por un momento difícil, estás pasando por alguna dificultad, aférrate a la palabra de Dios, pelea por tu hogar, pelea por tu familia, pelea por tu casa, por tu matrimonio, porque es lo mejor que Dios te ha dado. La persona que te va a acompañar a ti hasta la vejez, si llegas a la vejez, es tu esposa, es tu esposo, no son tus hijos se van a casar. Alguien dijo por ahí, los hijos son prestados, ¿verdad? Sí, la familia, cada uno tiene su hogar, cada uno tiene su... Y vamos a quedar los dos solitos. Vamos a quedar, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe, hasta que Cristo venga, hasta que Dios nos lo permita. Amén. La persona que me va a acompañar a mí por toda mi vida va a ser mi esposa. Entonces empecemos a mirar cada día nuestro hogar como una bendición, nuestra pareja, nuestro cónyuge es de gran bendición, y así le vamos a cerrar las puertas a este enemigo llamado la infidelidad, que ya viéndolo a la luz de la palabra, la infidelidad es ¿qué? Adulterio. Entonces ahí es cuando nosotros entendemos qué es el adulterio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el adulterio? Es tener relaciones íntimas con una persona que no es nuestro cónyuge, con la persona que nada tiene que ver con el matrimonio, ese tercero que llega. Entonces el matrimonio, la infidelidad según la Biblia, ¿qué es? Es adulterio. ¿Y qué dice la Biblia acerca del adulterio? Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 27. Quiero que anote esta cita bíblica, vamos a leerlo. Mateo capítulo 5, versículo 27. Vamos a leerlo hasta el versículo 28. Estos dos versículos dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? Es el resultado de la infidelidad. Sí, señor. Y cuando habla esa palabra hay que tenerla muy en cuenta, porque hay hombres o mujeres que tienen una frase muy mundana, dijiste hace un ratico, muy diabólica, y es, pero es que yo tengo que mirar, y mirar no es pecado. Tenemos que admirar la creación de Dios, dicen algunos hombres, algunas mujeres. Y no es eso, porque cuando miramos, listo, pasa la persona y bueno, uno se estrelló su mirada, lo miró. Pero ya es diferente cuando la persona empieza
a repetir su mirada y a quedarse ahí y a echar a volar su imaginación. Ese ya es de lo que nos habla la palabra del Señor. Personas que dicen, no, pues yo no he cometido adulterio, yo nunca le he fallado a mi esposo o a mi esposa en eso, pero aquí el Señor lo amplía más. O sea que lo que podemos entender es que el adulterio no solo se da en ese acto carnal, físico, No esa solamente el relación hecho, sexual con otra persona fuera del matrimonio, sino que según esta palabra, el adulterio se da ¿por qué? Por mirar y codiciar, ¿sí? Por mirar, dice. Dice, cualquiera que mirare, es que ahí está. Versículo 28. Léalo atentamente. Pero yo os digo, versículo 20, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿verdad? Tú lo decías, Es ¿no? mirar, pero codiciando, porque pues... Con una doble intención. Exactamente. Con una intención morbosa, con un corazón lleno de lujuria, ¿verdad? Puede suceder en los hombres, ¿verdad? Se da más en los hombres, en las mujeres. pero también se puede dar en las mujeres. Quizás hay esposas que están cayendo en esta atadura. Entonces, el adulterio es el resultado de la infidelidad, ¿verdad? Así es. Entonces, el adulterio o la infidelidad se da no solamente en lo físico, ¿verdad? Que es que vimos a su esposo, vimos a su esposa con otro hombre, que se fue con otro hombre, con otra mujer, sino que también se da en el corazón, como tú lo decías, en el pensamiento. Entonces, se puede ser infiel a la pareja con el pensamiento. Amor, y también podría ser en lo personal, en la parte cuando la persona está sola, por ejemplo, a través del internet, a través de todas esas cosas que el mundo ofrece, y están dañando la mente, y aunque esa persona no está saliendo a la calle y pecando, pero está pecando realmente. Silenciosamente, por eso llamamos el enemigo silencioso. Qué hombre tan juicioso con su esposa, qué esposa tan juiciosa con su esposo. No, qué fidelidad tan tremenda, pero ¿cómo está el corazón? La Biblia dice, ya adulteró con él, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso cuidemos nuestro corazón. La Biblia dice que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Jesús amplía esta palabra, el versículo 29, versículo 30, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, de ser infiel, de cometer adulterio, dice, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Tengamos mucho cuidado con este enemigo que estamos hoy descubriendo aquí a través de la palabra, este enemigo llamado la infidelidad. Que debemos de tener cuidado con nuestro corazón, con nuestros pensamientos. Cuidado, mis amados hermanos, usted que ya es casado, usted que ya es casada, guarda tu corazón, sé fiel a tu esposo, sé fiel a tu esposa. Seguimos. Bueno, vienen unas consecuencias que trae el adulterio. De verdad que el pecado siempre deja consecuencias. Y una de las consecuencias que queremos empezar a mirar precisamente es que hay un rompimiento, una destrucción. Claro que sí, se rompe la confianza entre la pareja, se rompe la confianza de los hijos hacia sus padres, se destruye un hogar, porque muchos hogares, al ver que alguno de los cónyuges ha sido infiel, pues simplemente deciden botar toda la basura y no perdono y se van. Entonces trae consecuencias, esa es una consecuencia nefasta. Consecuencias, rompimiento. También tú anotaste acá que dice que afecta emocional y psicológicamente a las personas, a las familias. Hay personas que no han podido superar una infidelidad. Sí, señor. Hay mujeres que están afectadas espiritual, emocionalmente, porque su esposo les fue infiel. Psicológicamente, físicamente también, porque esa persona se apegó tanto, sea el hombre como la mujer, se apegó tanto a su esposo, a su esposa, se creó esa imagen del hogar tan bonito, de que con él voy a llegar hasta viejito, con ella voy a llegar hasta viejita, y de repente llega una infidelidad, pues obvio que eso se desbarata, se desploma, y aún esto
afecta psicológicamente a la persona, emocionalmente, y le puede llevar a un deterioro físico. ¿Por qué? Porque la persona ya pierde las ganas de seguir viviendo, muchos se han suicidado. Son cosas tremendas que trae una infidelidad. Consecuencias como la que nos dice la palabra del Señor. Vamos a mirar rápidamente en Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Amén. Vamos a estar mirando qué dice la Biblia acerca de la infidelidad. Malaquías capítulo 2, versículo 10 al 17 dice: no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaleció Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Esté atento, mira lo que dice: al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, dice el Señor, pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Mira lo que Dios está hablando acerca de aquellas personas que son infieles, aquellos que son coquetos, aquellos que en su corazón están codiciando no a su esposa, sino a la mujer que no es su esposa, aquellas mujeres que están codiciando a otro hombre. Usted que está cayendo en infidelidad, hoy el Señor te dice: guárdate, guárdate, porque por causa de la infidelidad la bendición es quitada. ¿Por qué no prospera ese hogar? ¿Por qué no hay bendición en ese hogar? Porque hay infidelidad, porque ese enemigo está ahí en silencio, y a pesar de que muchas personas creen que su esposa no se ha dado cuenta, que su esposo no se ha dado cuenta, que es silencioso en lo oculto, Dios se está dando cuenta. Dios estaba dando cuenta de este pueblo, de estos hombres que estaban siendo infieles para con su esposa. Ten mucho cuidado, mi amado hermano, mi hermana que me estás escuchando, usted amigo, usted amiga que está hoy escuchando este tema. Hoy Dios te está hablando: guárdate de caer en infidelidad, porque las consecuencias son trágicas, las consecuencias son terribles. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y lo hemos visto, y lo hemos visto en muchos hogares que están perdiendo la bendición, están perdiendo los propósitos por causa de la infidelidad. Proverbios también nos habla acerca de esas consecuencias. Vamos a mirarlo rápidamente. Anote esta cita bíblica: Proverbios capítulo 5, Proverbios capítulo 5, versículo 3 al versículo 14. Estamos mirando consecuencias de la infidelidad. Personas que fueron infieles y hoy están diciendo: no sé qué me pasó, por qué lo hice, y porque están pagando algunas consecuencias. Y ahí en Proverbios 5, versículo 13 también dice la palabra. Capítulo 5, versículo 13 y 3. Versículo 3 al 14. Capítulo 3, capítulo 3 al 5. 14. Proverbios capítulo 5, versículo 3 al 14. Rápidamente vamos a leerlo. Dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su final es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oíd
oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Mira, ¿cómo entendemos esta palabra, amor? Tremendo las consecuencias que vienen por la infidelidad, y es que no solamente eso, sino lo que sigue del versículo 20 en adelante, amor. Hay más. Mira, por favor, anota estos versículos del mismo capítulo 5, versículo 20 al 23. Dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Oiga esto, Dios está viendo nuestros caminos, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será en las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Qué tremendo. Nos está hablando de muerte, nos está hablando del engaño, de la venda, porque eso es una venda la que el enemigo coloca sobre el hombre, sobre la mujer, después de tener un hogar tan bonito. Hablábamos esta mañana, amor, personas que han dicho tal vez: oiga, pero ¿qué le pasó a ese señor si tenía un hogar bonito, y su esposa bien, esos hijos tan hermosos? ¿Qué le pasó? O al contrario, ¿y esa mujer por qué dejó el hogar? Ese esposo es buena gente, ese señor es muy esforzado, muy trabajador, esos hijos son juiciosos. ¿Qué le pasó? Pues precisamente eso es lo que pasa. En la infidelidad, amor, el hombre es seducido, el enemigo le pone una venda donde pareciera que todo va a ser color de rosa, voy a tener una experiencia, voy a probar, y todo se ve muy atractivo, muy bonito, ¿verdad? Por eso dice que es seducido. Pero al final hay muerte, al final se da cuenta que está engañado, y cosas terribles como las que menciona. Es que aquí lo dice que la mujer extraña, o ese hombre extraño, ¿verdad? Porque hay que aplicarlo en ambos casos. Sí, claro. Empiezan con palabras dulces, sí, dice. Al principio la infidelidad es algo dulce, es algo agradable, pero al final, lo que tú decías, se convierte en algo amargo. No hay un buen final para aquellas personas que caen en ese enemigo de la infidelidad. Y de pronto, amor, alguien dice: ¿y por qué muerte? Tan exagerados esos pastores hablando de que la infidelidad lleva a la muerte. Pero precisamente es porque cuando una mujer se mete con un hombre casado, muchas veces ha pasado, no en todas las ocasiones, pero sí muchas veces ha pasado, que la esposa verdadera no se queda con las ganas de que le quiten a su esposo, simplemente no es conocedora de Dios, y simplemente va y le hace un maleficio, va a consultar con los brujos y le hacen brujería a aquella mujer hasta llevarla a la muerte, porque es que cuando una mujer trabaja con brujería para recuperar a su esposo, es para que esa tercera que llegó se muera, o al contrario, hombres que se metieron con una mujer y al verse abandonado por esa mujer, quieren recuperarla y empiezan a trabajar con brujería, cosas terribles que terminan, claro que sí, en la muerte. En la muerte y en la pobreza. En la ruina, sí, señor. En la pobreza. Tú decías de personas que conocen y tenían un hogar muy bendecido, y de repente llegó la infidelidad. Y la gente dice: ¿pero qué le pasó a este hombre? Hay ceguera, y esa persona empieza a decaer, empieza a ver ruina, porque lo dice aquí la palabra, dice la palabra del Señor, que todas aquellas personas, versículo 10 dice: no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Ese hombre ya no le rinde el sueldo, ese hombre ya no le rinde la platica. ¿Por qué? Porque se consiguió, perdónenme la expresión, pero es lo que el mundo dice, se consiguió un amante, y ahora todo el dinero ya es para el tercero, para con aquella persona con la cual está siendo infiel. Y es cuando llega la pobreza, llegan las deudas.
mis amados hermanos, ustedes que nos están escuchando, presten atención a esta palabra, porque hay personas que les está sucediendo lo que dice esta palabra. Hay personas que se están arrepintiendo y están viviendo las consecuencias de la infidelidad y están diciendo: ¿cómo aborrecí el consejo? ¿Por qué no puse cuidado? Perdí mi hogar, perdí mi esposa, perdí mi esposo, perdí mi trabajo, todo por la infidelidad. ¿Qué más encontramos, amor? Proverbios, para que usted lo anote, Proverbios capítulo 6, versículo 26 al 35, dice la palabra del Señor: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Tomará el hombre, dice ahí un versículo, ¿verdad? Tomará el hombre fuego en sus manos, ¿verdad? Sin que se quemen. Sin que se quemen, ¿verdad? Andará el hombre sobre brasas, versículo 28 dice. El 27 dice: tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan. El 28 dice: andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen. ¿Sabe por qué el Señor nos hace esa pregunta? Porque hay personas que creen que pueden lidiar con la infidelidad. Hay personas que están cayendo, ¿verdad?, en la coquetería. Son muy coquetos o muy coquetas, ¿verdad? Y hay personas que de pronto la esposa o el esposo les dice: bueno, ¿y qué es esa confiancita? ¿Y qué son esas miraditas? Y la persona dice: no, eso no es nada. Solo es un amigo, solo es una amiga. Ay, pero es que usted sí que es exagerado, usted sí que es exagerada, porque son personas que creen que pueden lidiar con la infidelidad. Sí. Mira lo que le pasó a Sansón. Sansón tenía un problema de inmoralidad, de lujuria, y él creyó que podía lidiar con eso, y al final ese pecado de inmoralidad fue lo que lo llevó a él a la perdición. Qué final tan triste el de Sansón. Él creyó que él podía lidiar. Él dijo: esta vez me levantaré como las otras veces, ¿verdad? Y hay personas que creen. Ya no está el espíritu de Dios. Hay personas que creen que pueden lidiar. Ay, no, solo es una miradita. Solo es un amigo, ay, solo es una chocolatina ahí que le voy a dar, solo es un saludito, ay, solo es un mensajito por WhatsApp. No, eso no es nada serio. Tenga mucho cuidado, porque la Biblia nos advierte, dice: ¿tomará fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Caminará sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Tengamos mucho cuidado. Amén. ¿Qué más encontramos, amor? Bueno, amor, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo ser libres? Allá queremos llegar y quiero que usted esté muy atento, mi amado hermano, mi amada hermana que nos estás viendo, porque hay salida. Hablamos hace un tiempo, amor, de la guerra defensiva y de la guerra ofensiva. ¿A qué me refiero? No porque no hayamos caído en infidelidad no debemos conocer de ese tema, tenemos que saber de este tema, porque Dios nos enseña a través de la palabra cosas para evitar la infidelidad, como por ejemplo, cómo debe ser el trato del hombre hacia la mujer y cómo debe ser el trato de la mujer hacia el varón, ¿verdad? Que eso lo vemos en Efesios y lo hemos estudiado, y en alguna oportunidad lo podremos estudiar con la ayuda del Señor. Pero cuando miramos cómo ser libre de la infidelidad, cómo evitarla, encontramos varios textos de la palabra del Señor. El primero de ellos es en Malaquías, capítulo 2, versículo 15. Es el consejo que Dios le está dando al pueblo de Israel. Lo leíamos hace un momento acerca de la infidelidad que los hombres estaban cometiendo con las esposas, y Dios les da un consejo. En el versículo 15, la segunda parte, la última parte, y el versículo 10, la última parte, Dios lo reitera. ¿Qué dice la última parte del versículo 6? Dice: guardaos pues
en vuestro espíritu y no seáis desleales, no seáis infieles para con la mujer de vuestra juventud. Y lo mismo vuelve a decir el Señor en la última parte del versículo 16. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La fidelidad. Amén. El ser leal a mi esposa, el ser leal al esposo, tiene que nacer en el corazón. La fidelidad tiene que estar marcada. Es un principio, es una virtud, pero también tiene que ver con la santidad que hay en el corazón. Por eso la Biblia nos manda a que tú y yo cada día seamos limpios de corazón. La palabra del Señor dice en Mateo, bienaventurados los limpios de corazón, ¿verdad? Pero también en Santiago, anote esta cita bíblica, Santiago capítulo 1, versículo 14 está hablando. La que tú dijiste anteriormente de Salmos, es de Mateo, perdón, está en Mateo capítulo 5, versículo 8, para que la tomen. Habla acerca de la limpieza de corazón. Dios está diciendo aquí en Malaquías, guarde su corazón, guardaos, dice, guardaos en vuestro espíritu, guardar nuestro corazón en limpieza, en santidad, teniendo una relación continua con Dios. La palabra del Señor dice que el que esté firme, mire que no caiga. Hoy podemos ser fieles, pero cada día tenemos que permanecer en esa fidelidad. ¿Y cómo es que tú y yo somos librados de esa infidelidad? Siendo que limpios de corazón, guardar nuestro corazón. Santiago capítulo 1 versículo 14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, que cada día hay que hacer morir esas pasiones desordenadas. Tú lo decías hace un momento, hay que tener cuidado con lo que se está viendo en la televisión, con lo que se está viendo en las redes, en el internet, en la calle. Guarda tu corazón. Jesús lo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice la Biblia? Quítalo. Eso es guardar nuestro corazón, es guardarnos en santidad. No que porque todos los hombres son mirones, entonces tú también vas a mirar lo que todo mundo mira. No, guarda tu corazón, guarda tu mente, tu pensamiento, tus ojos. Ahí en Proverbios lo encontramos. ¿Qué dice Proverbios? Dice, guarda tu hijo mío, dice, apártate de ella. Creo que tenemos esa cita bíblica, ¿verdad? Proverbios 5:8 y Proverbios 6:20 al 25, dice la palabra del Señor. Proverbios, mira, rápidamente ya estamos terminando, ya vamos a terminar para que usted pueda compartir con su familia en casa ese rico almuerzo que usted está preparando. Dice Proverbios 5:8, dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Aleja, eso ya tiene que ver con la determinación. Entonces, lo primero es guardar nuestro corazón en santidad, ¿verdad? Lo segundo es determinar ser fiel. Y hay que determinar, cuando dice que en nuestro espíritu, es decir, que cada día yo como esposo tengo que proponerme, tengo que determinar serle fiel a mi esposa, ¿verdad? Y creo que lo mismo haces tú, ¿verdad? Claro que sí, todos los días determinar en mi corazón, proponerme así como hizo Daniel, ¿no? En Daniel capítulo 1, versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Propongámonos en nuestro corazón mantener un hogar en santidad, agradable a Dios, sabiendo que los beneficiados somos nosotros como familia, van a ser mis hijos, las personas que más amamos. Cuando ya conocemos y entendemos lo que es el matrimonio, lo que Dios estableció para la pareja, ahí tiene que haber determinación en cada uno de nosotros, determinar ser fieles. Si yo soy fiel a mi esposa, estoy siendo fiel a Dios, pero también estoy siendo fiel a mis hijos, les estoy dando un testimonio, estoy siendo fiel a mi familia, a los que me rodean. Son principios que tienen que estar establecidos en cada persona. Una persona que dice, no, es que fui débil, es que le fallé a mi esposo, le fallé a mi esposa, caí en infidelidad, le faltó determinación. ¿Qué le faltó? Volviendo al tema de personajes de Sansón, ¿qué le faltó a él? Determinación. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de qué, de poder
de amor y de dominio propio, y lo podemos aplicar ese versículo para nuestro matrimonio. Dios colocó su Santo Espíritu en el esposo, en la esposa. Llenémonos de la presencia de Él para que tengamos ese poder para resistir toda tentación, podamos tener ese amor de Dios para con nuestro cónyuge, pero que también podamos tener dominio propio. Muy bien, y como último punto, cita bíblica acerca de este punto de terminar ser fieles, a Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 25, ahí mismo en la misma página. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de su lengua, de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Está hablando acerca de determinarnos, ser fieles, pero también de guardar nuestro corazón en santidad. ¿Cómo? Atesorando la palabra de Dios en nuestras vidas. Es la palabra que hoy traemos para ti, es el mensaje que hoy Dios da para cada familia, para cada hogar. Tú que de pronto dices, no, yo no estoy casado, yo como no tengo esposa, yo no tengo esposo, yo ya estoy anciano. Bueno, que tú no te sientas comprometido con este mensaje, sí, también es para ti, porque tú lo vas a enseñar a aquellos matrimonios que están necesitando. Pero de pronto tú dices, yo estoy bien con mi esposa, yo soy fiel con mi esposo, también es para ti, porque la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Pero también, si nos escucha en esta hora alguien que está siendo tentado, quizás Dios le está hablando a alguien que está ahí pensándolo y está siendo atraído, como dice la palabra, por ese hombre extraño, por esa mujer extraña. Hoy escucha esta palabra y renuncia, porque es un espíritu, es un enemigo que quiere dañar tu hogar, quiere dañar tu felicidad, quiere dañar tu vida. Por eso vamos a orar en esta mañana. Vamos a decirle al Señor que tome el control de nuestras vidas. Ora por tu hogar, ora por tu matrimonio. Dile, Señor, gracias. Si tú eres casado, si tú tienes tu hogar, tu matrimonio, bendícelo. Dile, Señor, gracias por mi matrimonio, por mi esposa, por mi esposo, Señor. Gracias porque he alcanzado tu bendición, he alcanzado la benevolencia de Jehová. Y hoy te pedimos, Señor, guárdalos. Gracias por estar atento a este mensaje. Si esta palabra ha sido de edificación para tu vida, te invito para que la compartas con otros. También puedes visitar nuestro canal en YouTube. Búscanos como Iglesia Cristiana El Remanente Escogido. Bendiciones.